Hola jóvenes de quinto bachillerato y sexto perito, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la opción de edición de PHP y mi SQL. Para este ejercicio yo voy a hacer uso de una base de datos que ya tengo con anterioridad y la tengo en la base de datos de quinto bachillerato. Claro, ustedes pueden utilizar cualquiera de las bases de datos que ustedes tengan ya disponibles, que hayan grabado con anterioridad. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar la tabla de datos llamada datos 6515 que grabé en el tutorial anterior, o mejor dicho, que les envié en las instrucciones anteriores. Bien, para comenzar este ejercicio que vamos a desarrollar hoy, es un ejercicio bien sencillo que no lleva ningún tipo de diseño. Cuando ustedes me envíen la información o estos programas a la plataforma, quiero que ustedes sí le pongan toda la estructura CSS, quiero que le pongan estilo, quiero que le pongan color. De esta manera voy a estar evaluando también su avance en esta práctica. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Hoy voy a utilizar un modelo bien sencillo, voy a utilizar unas capas. Lo que hice acá fue indicarle que en esta capa voy a utilizar la propiedad Align Center. El estilo que voy a utilizar es Position. Esto realmente no es necesario, así de que lo voy a quitar. Pero la posición sí, la posición va a ser fija, o sea que su menú siempre va a quedar fijo en la parte superior de su pantalla. Luego vamos a darle acá la opción Div. Y este va a ser nuestro index, así de que lo voy a grabar de una vez. Y lo vamos a grabar en Bacos 5. Ustedes pueden usar la carpeta que ustedes deseen. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo mi conectar, que a todos ustedes lo deben de tener también, y el nombre de este archivo va a ser index.php. Bueno, las opciones de nuestro menú serán las siguientes. Vamos a estudiar con una forma simple de editar datos en PHP, y vamos a utilizar también nuestros marcos flotantes o iframe. Yo le puse de nombre programas acá, y esto va a decir edición de uno en uno. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a editar los campos o en este caso los registros de uno en uno y no de forma grupal. Entonces vamos a darle a aquí. Voy a bajar un poquito el tamaño de esto para que se vea muy bien completo. El siguiente es similar, así es de que vamos a copiarlo, y en lugar de decir simple va a decir todos. Va a ir a programas y edición todos. Edición todos. O la vamos a cambiar acá a editar todos. Edición de uno en uno y editar todos. Bueno, lo que falta en este archivo es que configuremos nuestro marco. En este caso, recuerden ustedes que se debe llamar programas, como lo pusimos ahí arriba. Style, vamos a ponerle un pequeño estilo para que se separe un poquito de el menú, y en este caso va a ser de 60 píxeles, o sea que el menú va a estar 60 píxeles arriba de la posición donde va a estar nuestro marco. El ancho de este marco va a ser de 80%, pongámosle 80%, y el alto va a ser de 500 píxeles. Aquí no es necesario colocar píxeles. Voy a bajar frame border, ustedes pueden seguirlo igual en la misma línea, y cierro el iframe. Bien, este es mi archivo index.
la forma en que se verá, yo lo voy a ejecutar en localhost. Ustedes pueden publicarlo de una vez si ustedes quieren. Entonces aquí tenemos edición de uno en uno, no tengo el programa. Edición todos, no tengo el programa también, pero ya lo vamos a ver. Entonces aquí ya mi menú me está funcionando, mi archivo index me está funcionando bien, no hay ningún problema. Y lo que sí me gustaría hacer sería separar esto. Por acá vamos a poner un separador nada más, para que hagamos diferencia entre una y otra opción. Bien, cuando ustedes le pongan estilo, pues lo ponen a su gusto, ¿verdad? Ahora vamos a crear el segundo programa. Recuerden ustedes que el segundo programa se debe llamar simple.php y lo vamos a empezar en este momento. Abrimos y cerramos PHP, y para esto lo voy a grabar de una vez. Se debe llamar simple.php. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a editar los datos de uno en uno, y para poder hacerlo de la manera correcta yo voy a utilizar un programita que me permita buscar los datos que yo quiero editar. Entonces vamos a darle aquí require, conectar. Recuerden que este ya lo deben de tener ustedes listo antes de comenzar este trabajo. Luego vamos a poner una condición. ¿Esto qué significa? Se los he dicho varias veces. Lo que significa es, si no hay datos posteados, o sea, no se han ingresado datos en el formulario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mostrar el formulario, y en este caso lo vamos a hacer en HTML. Para ello voy a utilizar form action, y acá le voy a decir que abra PHP y que coloque el array post. Esto va a evaluar realmente si se llenaron datos en el formulario o no. El método que vamos a usar es el método post, y aquí sería interesante darle siempre target igual programas. Listo. Entonces ahí ya tenemos configurado nuestro form. Lo vamos a cerrar de una vez, y la única opción que vamos a colocar acá es escriba parte del nombre a buscar. Vamos a dar 2 puntos, cambio de línea, y escribimos acá input type igual text, name igual, en este caso no va a ser nombre, sino que le voy a poner un nombre diferente. Voy a usar dato y lo voy a requerir. Recuerden ustedes que esto lo hace obligatorio. Vamos a escribir un cambio de línea y luego el botón input type igual submit, y en value le vamos a poner buscar. Listo. De esta manera ya tengo mi buscador, y ahora necesito procesar esta información. Entonces aquí cerramos la llave que habíamos dejado abierta en if. Luego escribo else. ¿Qué significa esto? Significa que si el usuario ya llenó datos, ya no va a mostrar el buscador, sino que se va a ir directamente a procesarlo. Para ello vamos a recuperar el único campo que tenemos, en este caso es dato, y le damos post. Recuerden que aquí vamos a usar apóstrofes y corchetes, y el nombre del campo, que en este caso es dato. Entonces solamente lo copio y lo pego acá. Acto seguido es hacer la consulta sobre la base de datos que vamos a trabajar. En este caso es la tabla de datos que vamos a trabajar. Mi SQLi query, y la consulta quedaría variable db select asterisco. El asterisco significa todos, from de datos 6515, era el nombre de la tabla que les había dicho, donde aquí vamos a escribir un where. Vamos a escribir la siguiente parte abajo, donde el campo nombre sea igual. Ese igual lo vamos a cambiar por like, y acá vamos a escribir
porcentaje, ese es el signo de porcentaje, variable dato. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a escribir, por ejemplo, tienen un nombre, Calderón, y entonces no van a escribir Calderón, sino que solo con escribir cal va a ser suficiente para que lo localice. Cualquier campo que coincida en alguna línea secuencial con las letras CAL, las va a buscar. Así lo va a hacer con cualquier nombre que ustedes quieran buscar a través de este sistema. Bien, ahora vamos a contar los resultados, porque puede ser que no solamente haya un resultado, sino que haya más de un resultado. Entonces mi SQL y num rows, listo, sobre la variable consulta. Vamos a contar cuántos resultados hubieron al utilizar esta instrucción. Ahora vamos a crear un ciclo, y este ciclo va a ser bien sencillo. Va a ser variable i es igual a 1. Luego vamos a continuar el ciclo mientras la variable i sea menor o igual a el número de datos encontrados en la tabla, y luego el valor de interacción de i va a ser más. Eso significa que se va a ir incrementando de 1 en 1. Ahora vamos a obtener los datos de la tabla. Para ello voy a usar la variable datos y voy a utilizar la instrucción mi SQL y fetch array. Esta nos va a crear un arreglo en base a la consulta que hicimos más arriba. Bien, ahora vamos a obtener campo por campo. Vamos a empezar por ID, porque ahora es importante el campo ID. Entonces tenemos ID datos, y acá son los campos que nosotros tenemos en nuestra tabla. En mi caso yo tengo ID datos. Vamos a copiar 1, 2, 3, 4, porque yo necesito uno para nombre, uno para email, otro para teléfono y un último para edad. Entonces vamos a copiar esto, porque igual se llaman email, teléfono y edad. Listo, ya tenemos los datos. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a crear un formulario dentro de este ciclo para que nos muestre cada registro como un formulario diferente. Entonces voy a cerrar PHP y lo voy a abrir nuevamente, y en este espacio voy a colocar mi formulario. Entonces empiezo con form action. Aquí es necesario utilizar un segundo archivo. Entonces voy a utilizar el archivo actualizar.php. El target que voy a utilizar es el mismo, programas, y el método a utilizar es post. Cerramos form y luego creamos nuestros campos. El primer campo que yo voy a crear es el campo de ID. Por lo tanto, este campo lo voy a pasar de forma oculta. Entonces le doy type hidden. Name va a ser igual a ID, y en value voy a colocar igual, abro y cierro corchetes, vamos a hacer apóstrofe, y acá vamos a abrir PHP. Vamos a ver, PHP, y le doy un eco. Esto es para que me muestre dentro del campo el contenido del campo, de la variable que tengo. Entonces acá cierro PHP y listo. Esa es la forma en que debe quedar esto. Entonces el resto de los campos va a ser de forma similar, solamente que en el caso de nombre va a ser text, no se va a llamar ID sino nombre, y el valor acá va a ser la variable nombre. Vamos a copiar otro. Este va a ser de tipo email, el nombre va a ser email y la variable va a ser email. Damos control D. Este va a ser teléfono, este va a ser teléfono también, y la variable va a ser teléfono. Control D nuevamente para edad.
nombre, edad, variable, edad. Ahora que ya tenemos esta parte, lo único que tenemos que asegurarnos nosotros es que en cada uno haya un cambio de línea, y vamos a empezar desde acá. Entonces esto lo vamos a copiar porque debe quedar en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a crear un botón, input type igual submit, value igual actualizar, o le podemos también poner acá editar para que sea un poquito más claro para el usuario, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí nuestro formulario. Recuerden ustedes que si en la búsqueda tenemos 5 datos, pues 5 datos nos va a mostrar, y si tenemos 3 datos, y solo uno. Probémoslo. Entonces acá recuerden que ya teníamos editar 1, lo que yo les decía, cal, por ejemplo, buscamos y ahí lo encontramos. Si buscamos, por ejemplo, we, ahí en este caso yo tengo varios, entonces me muestra un formulario por cada uno de los registros que se encuentran. Bien, ahora falta la parte de actualizar. Para ello vamos a crear un nuevo archivo, y en ese archivo vamos a colocar los siguientes códigos. Entonces abrimos y cerramos PHP, lo vamos a grabar de una vez. Recuerden que se debe llamar actualizar.php. Ahora vamos a llamar a nuestro programa de conectar.php, y vamos a recuperar todos los datos de nuestros campos anteriores. Entonces el primero es ID, que viene de post. Aquí vamos a sacar unas copias, nombre, sería email, teléfono y edad. Bien, entonces tenemos ID y el campo se llamaba ID. El siguiente se llamaba nombre, el siguiente se llamaba email, el siguiente se llamaba teléfono y el último se llamaba edad. Bien, vamos a copiar esto acá, vamos a copiar mail hacia acá. Si ustedes quieren lo pueden escribir, no hay problema. Yo solamente les doy una opción más para poder trabajar. Ya que tenemos esto, ahora vamos a darle actualizar. Fíjense que aquí en este voy a utilizar una variable actualizar, y le vamos a poner mi SQLi query. Vamos a utilizar la variable db, que es la conexión, y vamos a hacer la actualización. Para esto vamos a usar update, luego el nombre de la tabla que queremos editar, en mi caso es datos 6515, y le vamos a dar set para fijar el nombre que sea igual a, vamos a escribir acá entre apóstrofes la variable nombre, y vamos a poner una coma. Lo voy a hacer abajo, coma. Vamos con el siguiente campo, email va a ser igual a, ¿verdad? La variable email, coma. Luego tenemos teléfono, el campo teléfono va a ser igual a la variable teléfono, coma. Edad o campo edad va a ser igual a la variable edad. Bien, ahora solo nos resta cerrar comillas, cerrar paréntesis y cerrar punto y coma. Con eso hacemos una actualización de datos de manera individual. Ahora, solamente necesitamos hacer la confirmación para saber si esos datos se actualizaron o no. Y para ello vamos a utilizar if negación actualizar. Actualizar es el nombre de la variable que estamos usando acá. Entonces decimos, para esto voy a utilizar unos mensajitos con JavaScript, y voy a cerrar PHP y de inmediato voy a darle script y diagonal script.
y acá vamos a utilizar Window Alert y el mensaje que queremos. Si esto se cumple es porque no se guardaron datos. Entonces le voy a escribir aquí: el dato no fue actualizado. Solamente no fue actualizado. Le iba a poner con éxito, pero no hay problema. Aquí no lleva punto y coma. Y de suceder eso, vamos a crear una función de JavaScript que se llama goBack. Esta es bien fácil de entender porque lo único que va a hacer es que va a regresar. Entonces vean esto: window history .back. Esto equivale a dar un clic en esta flecha de acá. Si yo le doy acá, regresa, y esa acción la va a realizar esta función. Entonces aquí ya la tenemos, y ahora vamos a correr esa función. Set time out sería, y sería en este caso la función go back. La ejecutamos en un tiempo de 5 segundos sería ahí. 5 segundos, no, medio segundo sería ahí. Si queremos un segundo serían 1000 nanosegundos. Bien, hasta ahí esta parte de la negación. Si esto no se actualizó, entonces vamos a ver este mensaje, y al darle a aceptar va a regresar al buscador. Bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver la segunda parte. La segunda parte es: si se guardaron los datos, ¿qué mensaje vamos a lanzar? Voy a copiar esto para hacerlo un poquito más fácil, y la alerta diría: el dato fue actualizado, y aquí se le voy a agregar con éxito. Bien, ahora ya no va a ser la función back, ahora va a ser la función redireccionar. La función redireccionar, y acá va a tener una acción diferente. Va a ser location.href, y acá vamos a hacer igual, va a regresar a simple.php. Listo. Y punto y coma, aquí sí lleva punto y coma. Y acá en set time out vamos a poner redireccionar. Listo. Una vez que hayamos hecho eso, ya estaremos listos para probar si funciona o no funciona nuestro programa. Bien, vamos a guardarlo. Ya lo tenemos guardado. Vamos a nuestro navegador. Seleccionamos acá Cal. Le vamos a quitar un apellido a Calderón y la vamos a dar acá. Con Enter es suficiente, y dice: el dato fue actualizado. Confirmemos. Al darle Cal, wow, aquí sí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, porque nos está generando algo totalmente inesperado. Nos borró el correo electrónico de todo. Wow, aquí está el problema, vean. Bueno, para que ustedes vean que sí funcionó. El problema es que yo le dejé nombre y no le puse email. Esos errores los deben de corregir ustedes, no deben de suceder nunca, porque producen errores fatales. Y qué bueno que me sucedió ahora, ¿verdad? Bien, vamos a retomar ahora. Vamos a editar. Aquí creo que cometí un error fatal, que me sustituyó los nombres de toda mi base de datos. Bueno, voy a dar pausa al video. Voy a dar pausa en un momento. Bien, continuamos con nuestra grabación, y les cuento que el error es bien sencillo. Lo que hice fue restaurar mi base de datos.
si ustedes se dan cuenta acá, no voy a darle editar porque voy a mostrarles cuál es el error que tengo. En este caso tengo la variable id, y acá cuando le doy a actualizar, un punto importantísimo que no deben dejar de tomar en cuenta acá para que esto no suceda es darle donde id de datos sea igual a la variable id. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto le va a poner un tope, si no, lo que va a suceder es lo que me sucedió a mí en estos precisos momentos. Voy a bajar un poquito esto para que ustedes lo vean bien. Veamos, acá le mandé una actualización, pero no le dije específicamente qué era lo que yo quería que actualizara. Entonces me actualizó todos los registros de la base de la tabla de datos y me cambió los nombres, me cambió los correos, me cambió los teléfonos, todo en todos los registros. Entonces yo debo ser bien específico y decirle donde id de datos sea igual a id. Así solo me va a cambiar el que a mí me interesa. Ahora lo vamos a probar con toda confianza. Vamos a actualizar acá y le vamos a dar cal. Y sí, ahora no tiene el jirón y le vamos a poner jirón. No sé si realmente es jirón o no, pero nosotros le ponemos jirón acá. Cal y le damos buscar. Y ahí está, actualizado únicamente el registro que nosotros queremos. Una prueba con registros múltiples. Por ejemplo, tengo el caso de Huertas. Entonces Huertas aparece 3 veces registrado en el sistema. Noten ustedes que el último no tiene edad. Le vamos a poner 20 y le vamos a dar editar solo al último. Entonces cuando mostramos nuevamente Huertas, nos aparece solo el último editado. Pongámosle Huertas Hermosilla. Le damos editar acá y le damos a aceptar. Y cuando buscamos Huertas o Hue nada más, aparece ahí ya el cambio realizado. Bien, esto es en el caso de que nosotros querramos solamente editar un campo, un registro. Pero ¿qué pasa cuando queremos editar todos? Para ello vamos a escribir otro programa. Ese programa va a llevar por nombre todos y lo vamos a hacer en un solo archivo. ¿Les parece? Bien. Supongo que dijeron que sí. Vamos a grabar este archivo con el nombre todos.php y lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestro programa conectar.php. Bien, acto seguido es hacer una consulta. Consulta es igual a mi SQL in-query y en este caso lo hacemos en base a la conexión con el servidor ya establecida y vamos a seleccionar todos los datos de datos 6515, que es mi tabla, recuerden. Ahora vamos a contar cuántos resultados se encontraron. Num es igual a mi SQL y num rows y vamos a hacerlo sobre la variable consulta. Listo. Ahora que ya tenemos esto, vamos a crear nuestro formulario de edición. Para ello vamos a utilizar condicional if y la negación de post. Recuerden, si no está publicado todavía, esto va a ser posible que se publique. Y acá vamos a cerrar PHP y de inmediato vamos a empezar a crear nuestro form. Entonces cerramos PHP y empezamos con form. Vamos a darle acá un tabulador. Form action igual. Abrimos comillas, abrimos PHP, colocamos el array post y luego cerramos PHP, cerramos comillas y continuamos con nuestra configuración. Target igual, programas
y el método a emplear es el método post. Cerramos acá y abrimos PHP. Este PHP lo podemos salir aquí abajo para llevar un poquito más orden. Abierto el PHP, una vez vamos a cerrarlo porque es buena práctica ir haciendo eso. Vamos a crear un ciclo for con la variable i igual a 1. Vamos a continuar mientras i sea menor o igual que el número de datos encontrados, y el valor de interacción de i va a ser i, o sea 1 más 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Cerramos de una vez la llave y ahora vamos a crear el arreglo o array llamado datos. Vamos a utilizar la función mi SQLi fetch array sobre la variable consulta y vamos a extraer los datos de nuestra tabla. Entonces el primer dato que vamos a extraer es id y esto es igual a datos corchetes, cerramos corchetes y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, uno por cada campo. Aquí sería id datos, luego tendríamos nombre, email, teléfono y edad, y estos datos los podemos copiar hacia acá sin problema. Entonces tenemos la variable nombre, la variable email, la variable teléfono, la variable edad. Hay que ver de no cometer errores acá como anteriormente sucedió, porque si no vamos a tener muchos problemas. Bien, vamos a cerrar PHP acá y lo vamos a abrir nuevamente acá, y en este espacio vamos a crear el formulario que nos va a mostrar todos los registros de una sola vez. Entonces le damos acá input type, como en el caso anterior vamos a pasar el campo id de forma oculta. Entonces name igual id. Aquí hay un dato importante, como no solamente es un dato el que voy a editar, sino que son varios, voy a utilizar esta modalidad. Voy a colocar al lado del nombre del campo corchetes. Esto va a ser para que cuando lo estemos evaluando dentro de los corchetes yo pueda colocar si es el 1, si es el 2, si es el 3, si es el 4, si es el 5 y así sucesivamente. Entonces continuamos con value es igual a, aquí vamos a abrir PHP, vamos a dar echo variable id, cerramos PHP, me estoy confundiendo mucho con esto, y cerramos el campo. Bien, los demás van a ser similares, solamente vamos a ir colocando al principio de qué se trata. En este caso es nombre, tipo, text, vamos a subir un poquito acá, sí. Nombre es name es nombre y value acá es variable nombre. Ahora sí le damos control D nada más y aquí cambiamos a email, acá le damos text, acá sería email, este no es text, este es mail para que exija la arroba, y luego acá sería email. Vamos con teléfono, tipo text, campo, nombre de campo es teléfono, variable teléfono. Vamos con control D nuevamente y ahora es edad, vamos a poner con mayúscula porque eso se va a ver, edad y edad. Al final de todos debo darle siempre un BR para cambio de línea. Si ustedes hicieran una tabla esto no sería necesario, pero en mi caso sí lo es. Y para separar uno del otro de los campos, el último va a tener triple BR va a tener. Triple BR. Bueno, ahora que ya tenemos esta parte de acá, podemos cerrar con toda confianza nuestro ciclo for y comenzamos nuevamente por acá. Aquí vamos a darle un echo y le vamos a dar input type igual
submit. Esto lo podíamos haber hecho con HTML también, pero también es válido esto. Y le vamos a dar editar todos. Vamos a encerrar dentro de apóstrofe esto, para que nos salga bien. Y por aquí me falta un signo menor que. Ahora cerramos comillas, punto y coma, y continuamos. Vamos a cerrar el form de una vez, diagonal, form, y listo. Bien, hasta ahí llegamos con la primera parte que muestra el formulario y los datos. Ahora, recuerdan que teníamos abierto por acá una llave, y esta llave la vamos a cerrar acá, y luego vamos a escribir else. Ese else corresponde a si no se ha llenado el dato, entonces se va a mostrar esto, y si ya se llenó el formulario, entonces viene para esta sección. Cerramos de una vez la llave para que no se nos olvide, y le damos un require conectar. Esto es comillas, conectar.php. Cerramos. Aquí vamos a realizar otra vez la consulta que hicimos anteriormente. Entonces vamos a copiar esta consulta acá abajo. Esto nos va a servir mucho. También vamos a necesitar esta opción del ciclo for. La vamos a necesitar acá abajo. Eso lo copio para no tener esa dificultad de estar escribiendo nuevamente. Cerramos el ciclo for. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es que no vamos a llamar los datos de la tabla nuevamente, sino que vamos a actualizar los datos de la tabla, y para ello vamos a utilizar las variables que vamos a crear ahorita con los datos de nuestro formulario. En este caso es post, y aquí le damos 1, 2, 3 más 4. Entonces en este caso vendría id, que es este, noten ustedes, id, este iría acá, y acá vamos a agregarle un detalle muy importante. Recuerden que el valor de la variable i ahora es 1. Entonces acá dentro de corchetes, dentro de los corchetes, vamos a agregar variable i. Entonces en este caso se leería de esta manera: id es igual a el primer id, o el id número 1, correspondiente con el número 1 en el primer ciclo. Si fuera en el segundo ciclo diría 2, si fuera en el tercero diría 3, y así sucesivamente. Luego vamos acá con nombre, y acá sería variable nombre, sería campo nombre, y acá estaríamos con variable i nuevamente. Esto lo vamos a copiar a todo porque realmente lo vamos a utilizar en todos los campos que tenemos. El siguiente sería email, y acá sería el campo email. El siguiente sería teléfono, y acá podemos copiar teléfono. El copiar evita que podamos cometer errores, así es de que no es malo hacerlo. Listo. La actualización ahora la haremos de forma global, y para ello vamos a crear mi SQLi query, y la instrucción variable db quedaría similar a la anterior. Así de que vamos a copiar eso. Sería exactamente igual. La diferencia está en que aquí nosotros estamos utilizando, vamos a bajar el where, nosotros estamos utilizando un ciclo, y en el anterior no utilizamos ciclo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el anterior no utilizamos ciclo, y en este sí estamos utilizando un ciclo. También podríamos hacer lo mismo que hicimos allá, de variable actualizar es igual a, y escribimos todo lo demás. La cuestión acá sería que solamente tendríamos que copiar esto para verificar si se actualizó o no se actualizó.
y con eso tendríamos terminado ya nuestro programa. La información acá sería los datos, porque ahora es en general, los datos no fueron actualizados. Esa sería la diferencia. Y aquí diríamos los datos fueron actualizados con éxito. Y de esa forma tendríamos terminado ya nuestro programa. Voy a hacerlo un poquito más despacio porque ya sé que ustedes quieren verlo tranquilos. Algunos le querrán tomar una foto. Voy a bajar un poquito para que se vea bastante bien de cómo quedó nuestro programa al final. Ahora lo único que corresponde es que podamos probarlo y que nos funcione bien. Bien, entonces de uno en uno ya vimos. Ahora editar todos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le quiero cambiar la edad a Calderón y le quiero poner 25 y a José Maeda le quiero poner 45 y a Huertas le quiero quitar el apellido Hermosilla porque no lleva? Entonces, ¿cuántas ediciones hice? 1, 2, 3. Y ahora el botón editar todos aparece hasta el final. Le damos editar todos, crucemos dedos, ¿sí? Y aquí estamos. Entonces tenemos acá, Calderón está con 19. Luego tenemos acá, aquí hay un detalle bien importante, le había cambiado a 25, ¿sí? 25. Veamos qué pasó. Editar todos. Y sigue apareciendo 19. Les voy a explicar. Hay una razón bien sencilla. Cuando ustedes hacen un ciclo for así como este, resulta que este valor de acá se debe cambiar a 0 y esta instrucción debe cambiar a menor que número. O sea, vamos a empezar desde el valor 0 en adelante y de esa manera vamos a obtener nosotros este resultado como lo vamos a ver ahorita. Entonces, solo con ese cambio que acabo de hacer, el primer campo va a poder ser editado. Le damos acá y ven, asunto arreglado. Entonces hay que tomar en cuenta siempre que en el ciclo for de todos empezamos con 0 y la instrucción sería continuar mientras i sea menor que el número de registros. Bien, jovencitos, eso es todo por este tutorial. Ya sé que se extendió un poquito, pero era necesario. Me tardé un poco también en la preparación de esta clase porque quería explicárselos paso a paso. Ustedes pueden probarlo de forma local y después lo pueden subir a su subdominio ipsedigital.com. Siempre en Bacos o en Peritos, en cualquiera de los dos, como corresponda, lo pueden subir. Lo único que sí les requiero en esta tarea es que ustedes se tomen su tiempo, diseñen una tabla, le pongan estilo, le pongan color, le cambien la tipografía, le pongan un fondito, lo hagan bonito. Así es de que, jóvenes, espero que me sorprendan con la entrega de sus tareas en la plataforma. Hasta luego.